Adeptómanos, bienvenidos a este tu espacio, en donde las expresiones artísticas, culturales, políticas, económicas, de salud y deportivas son a través de tu voz. Adeptomanía, el recinto de la pluralidad, donde más, solo aquí en Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. ¡Comenzamos! I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm clap along. Good morning por la mañana, bienvenidos a Adeptomanía, el recinto de la pluralidad. ¿En dónde más? Por supuesto, aquí en Promo Estéreo, en donde la estrella eres tú. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Ya comenzando este sabadito, ya sentimos las lluvias, ahora sí, mi querido Naim. Buenos días, Naim, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos en el programa número 114 de Adeptomanía. Saludamos a nuestro buen amigo en cabina, en controles, Benjamín. ¿Cómo Con estás, Benjamín? Ahí, con toda la actitud, perfecto. Que está regresando a su super nivel. Ya lo veo más entero. Qué bueno, me da gusto. Bien, ahí, pues, una semana, pues, con muchos movimientos, ¿no? Mucho trabajo, hemos tenido por ahí muchas cosas que hacer. Muchas polémicas, que hubo una Muchas polémica polémicas. en el metro. Una polémica en el metro, cuéntanos rápidamente. Que de una actriz, Ah, empresaria. la Luna Bella, que híjoles, Exactamente. yo no sé cómo le podemos hacer trending topic a algo tan ridículo y esto, ¿no? La verdad, el policía perdió su chamba, Ujú. ella ganó mucha lana. Pero ¿sabes cuál es la polémica? Que, por ejemplo, que anteriormente había el caso de un usuario que tenía su gato. Ajá, Y como entre 5 policías de la seguridad en Cabanca lo sacan. lo sacaron. Y estos cuates Por llegaron... transportar un gato Un gato, en el metro, ¿sí? sí. Sí, que no iba en un kenner, como le llaman, con las cajitas estas que le Ajá. llaman, ¿no? Entonces, eso sí está prohibido, ¿verdad? Pero que esta mujer tenga relaciones sexuales en la cabina de un vagón del metro, en un vagón del metro, en la línea, creo que fue la de Martín Carrera, no sé. Sí, exactamente. Eso creo Según los reportes de varias notas periodísticas, fue exactamente la estación Instituto Politécnico. No, entonces la otra es la que corre de... Así que Sí, creo la que que- corre de Martín Carrera a Instituto Politécnico, A Rosario. al Rosario. La línea 6, la línea roja. Qué ridículo, la verdad, qué ridículo que la gente le demos más trending topic a este tipo de noticias cuando deberíamos de censurar. Y finalmente yo no entiendo, entonces las autoridades están coludidas o no, se llevan su mochada de lana. Claro que se llevan su mochada de lana porque por mucho que el metro esté vacío, no es posible que se hagan este tipo de situaciones. Recuerden que en el metro no solo viajamos adultos, viajan niños y hay que cuidar esa parte de los niños. Ya el metro ya ha habido pues otras historias, pero bueno, vamos a platicar rápidamente del tema de la semana, mi querido Naín, y es que pues es alarmante porque las autoridades sanitarias de los Estados Unidos han informado que ya Superman es la nueva droga existente y 10 veces más poderosa que las actuales que están ahorita. Y Inclusive que el fentanilo. Sí, más que el fentanilo, 10 veces más poderosa que el fentanilo. Se descubrió en Holanda hace muchos años Superman, pero ahora la están combinando, mi querido Nain. Le están poniendo fentanilo, anfetaminas, bla, 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 y entonces crean una droga que han llamado Superman. Y esta está matando gente casi al instante. Imagínate, yo conocí un caso de una persona que tomó bebidas energéticas, preentreno y alcohol y falleció de un infarto. Sí, claro, porque te acelera el corazón. Te pone muy loco, te acelera el corazón y entonces cometemos errores muy graves. Y bueno, tenemos que estar pendientes de los hijos, de los jóvenes que están consumiendo en las discotecas, estas famosas bebidas de colores que les dan y todo ese rollo. No sé, en realidad yo la verdad, hay que desconfiar mucho de lo que ya te ofrecen en un antro, cuidado, porque a lo mejor ni siquiera tú eres adicto a algo, pero en ese momento te empiezan a volver. No sé, son cuestiones ahí un poquito, pues ya la verdad, muy locas por parte de ciertos sectores que pretenden crear nuevos adictos. Es un control social y poblacional realmente. Sí. O sea, desde la antigua filosofía de Foucault decía el biopoder, ¿no? Que mediante el uso del cuerpo humano se busca formas de controlar a la humanidad por medio de funciones del cuerpo humano.
Correcto, mi querido Naín, correcto. Bueno, Salón de Fiestas Ocasión en Sinacantepec, Estado de México, paquetes desde 3,500 pesos para 100 personas. Si mencionas la palabra Adeptomanía te vas a llevar un descuento. Celebra tu boda, tus cumpleaños, bautizos, fiestas de fin de año. ¿Por qué no? Las fiestas de que ya acabamos la secundaria, la primaria, que hoy están muy, muy de moda. Salón de Fiestas Ocasión, tu mejor opción. Atención personalizada del ingeniero Israel Rodríguez, 722-261-6150, a 3 kilómetros de la UAM y también como a 2 kilómetros de la estación de Sinacantepec. Llegamos por el Insurgente, que ya pronto ya estaremos viajando de la Ciudad de México hacia allá y te invito, vamos a hacer un reportaje allá, ¿te parece, mi querido? Vale, va. ¿Te gusta? Sí, porque tengo pendiente también irme al Tren Maya, vamos a ir al Tren Maya y vamos a hacer un reportaje del Tren Maya, ¿vale? Va. Las mejores donas de la Ciudad de México son sin duda alguna las de Mamá Dona, 7 sabores inigualables, materia prima de primera y lo mejor horneadas, jamás pasadas por casos de aceite que solo dañan tu salud. Estamos en la calle de Oficios 256, Colonia 20 de Noviembre, pedidos 55 90 96 03 72. Gracias, Dianita Cabrera. En redes sociales, Mamá Donas, Mamá-Donas 3000 y donasconamor87@gmail.com. Créanme, la gente que prueba estas donas repite y lo que me repite Naín es que cuando lo voy a llevar a comer donas. Con un chocolatito. Un chocolatito. No vende chocolate, vende café y vende donas. Eso sí te puedo decir, porque bueno. chocolatito no lo vende. Ah. Bueno, el pasado 5 de junio, hace prácticamente un mes, se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente. Y para hoy hemos vuelto a invitar. A mí me gusta invitar gente de todas edades y todos géneros, porque el recinto de la pluralidad de eso se trata, Nain, de que todos tengamos un punto de vista y una expresión aquí en Adeptomanía. Y el 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente y hoy nos vuelve a visitar una jovencita, así lo vamos a determinar, pero vieja conocida de nosotros de Adeptomanía. Ella es licenciada en Economía por parte del Instituto Politécnico Nacional y lo más interesante es que esta nueva era, de la era de Acuario que nos está influyendo en los astros, ella es una activista y una preocupada por esta situación del medio ambiente. Con un fuerte aplauso recibimos a mi estimada Carla Galicia. Que ya donde se involucra dice, yo quiero medio ambiente. Lo aparte dice, el medio ambiente es mío. Ahí donde vean temas de medio ambiente, ahí estoy yo. Okay. Le dije, aquí en la Adeptomanía eres bienvenida para hablar del tema. ¿Cómo estás, Carla? Primero, muy buenos días a todos los que nos escuchan, a los que nos ven, a ti, mi buen Enrique, ya tiene tiempo que no te veía y ya te extrañaba. Gracias. Igualmente. Pues muy bien, mira, la verdad es que hoy tenemos un tema súper padre, que lo vamos a ver, ¿no? Cómo lo vivimos, pues, día a día. Es un tema que está en tu ADN, está en mi ADN, está en todas partes. Cuando te metes al baño y abres la llave del lavabo, cuando abres la llave de la regadera, cuando vas a lavar trastes, cuando ingieres algún alimento, cuando utilizas cierta ropa, en todo se involucra el medio ambiente. Y yo comenzaría preguntándote, Carla, ¿qué es el cambio climático? Pues mira, el cambio climático son estos cambios que va teniendo el medio ambiente. ¿Respecto a qué? Pues puede ser a su clima, a cómo se den los fenómenos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo ahorita, ¿qué tal los calores de mayo? No solo los de mayo, empezamos a experimentar calores desde marzo. Desde marzo. Y yo creo que ha sido, desde mi punto de vista, el año más caluroso que yo he vivido en mis 55 años de edad. Uh-huh. Yo le dije a mi familia y le dije también a mis amigos como Naín, acuérdense de mí, les dije el año pasado, porque este es su año más frío que van a vivir de aquí hasta que Y sí, efectivamente, ahorita me dicen, no inventes, qué calorón y todavía no es época. Y no es época, ¿verdad? Se supone que los calores los tendríamos que vivir apenas en finales de julio o agosto, un poquito. Pero este tema es súper interesante porque por un lado se dice que es el frío más intenso, pero por otro lado los calores que nos han agobiado. Este choque que existe entre estos climas y que nosotros los estamos recibiendo, ¿a eso le podríamos decir que es el verdadero cambio climático? Sí, podríamos decirlo así, porque son exactamente estos cambios drásticos, tú muy bien lo dijiste. La naturaleza pues cambia en este sentido
y hace que se generen estos cambios que antes no estaban. Por ejemplo, también tenemos lo de los tornados. Últimamente han sido más grandes, categorías más grandes, más fuertes, potentes, y han impactado en zonas donde ni siquiera pasaban alguna vez. Fíjate Carla, que en la oficina podemos comentarlo de la siguiente manera. Mi generación, de repente decimos, bueno, es que ya también a mí la edad a lo mejor no me da como para poder soportar esto, pero los jóvenes también lo están sintiendo, porque convivo con jóvenes y me dicen, oiga, es que sí hace bastante calor, no es usted, o sea, sí hace bastante calor. O sea, los jóvenes empiezan a sentir este rigor que a lo mejor a cierta edad nosotros, por ciertos achaques y ciertos motivos de salud, a lo mejor para nosotros es decir, bueno, es que yo ya no tengo la edad de Naín, ¿no? Yo ya no tengo la edad de Naín y yo ya salgo muy agotado de la oficina por el calor que hace. Pero los jóvenes de la edad de Naín también me dicen, no, Enrique, es que en verdad sí está haciendo bastante calor y acabo igual de agotado que tú. O sea, no es un problema de diferencia de edades, es un problema real que se está viviendo con un cambio climático. Así es, y como bien lo dices, sí nos afecta a todos en general. Hay por ahí muchas cosillas que vi en noticias de la ONU, de las oleadas de calor, como los jóvenes, decían, X jóvenes han muerto por un golpe de calor. Y es curioso, ¿no? Porque en realidad los golpes de calor deberían afectarnos más a mi generación, a mis edades. Un golpe de calor a mi edad no lo recuperas, Nain, no lo recuperas. ¿Sí? Un joven todavía podría recuperarse, pero un golpe de calor en una persona después de 45, 50 años es muy complicado. ¿Eh? Los deportistas los hemos visto en el campo de fútbol caerse por un golpe de calor. ¿Cuáles son las consecuencias que vamos a tener en este sentido, mi querida Carla? Pues ya lo estábamos platicando un poquito, creo que nos adelantamos un poquito al tema, pero sí son estas consecuencias que tenemos en nuestro día a día. Desde el no llegué a mi trabajo porque la lluvia estaba intensa y no había transporte y todo estaba detenido, hasta los problemas que a veces sufrimos como ansiedad, el estrés, también es provocado por esta parte. Sí, ¿coincides, Nain? Sí, coincides en esa parte, el estrés, yo coincido mucho, nos hemos estresado mucho, Porque fíjate que estaba viendo un documental que igual que me recomendó Carlita, que se llama El grado que marcará la diferencia en National Geographic. El grado que marcará la diferencia. Ajá. O sea, estamos hablando de un grado centígrado, ¿verdad? Así de es. de cómo sube o cómo baja. Y fíjate, hablaban que antes, cuando fue la glaciación, fueron 6 grados que bajó la temperatura de la Tierra. Ajá. Y dicen que el peligro de esta época preindustrial es que suba 6 grados más, lo que está alterando los flujos, porque en los últimos 2000 años de la historia de la humanidad se han visto cambios climáticos, pero a partir que se empezó a usar lo que es los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, en estos últimos 150 años, ¿qué pasó? Que se empezó a alterar este ritmo de la Tierra. O sea, si estos cambios sí se vienen, ya una forma geológica ya viene predicho, pero resulta que lo que hizo la época preindustrial, o sea, la época industrial, fue acelerar este cambio climático, lo que fue haciendo que poco a poco empezaran estos cambios de clima. Se empezaron a ver derretimiento de los polos, aumento de las mareas en las costas. O sea, prácticamente la geografía que ahorita conocemos o que conoció tu generación no existía. Ya no va a existir. O no va a existir ya. O sea, se hablaba que en unas siguientes décadas muchas playas que hoy son muy, muy visitadas pueden estar debajo del mar. O sea, si ahorita la gente, lo que pasó el año pasado en Acapulco, o sea, ese es un efecto. ¿Por qué? Porque la misma sobrecalentamiento de la Tierra genera que las tormentas, los ciclones se aceleren. Por eso también vienen estos fríos super helados. Y entonces aquí también viene otro tema, ¿no? De hablar de estas polémicas que hay detrás de esto. Finalmente, Carla, aquí hacemos un paréntesis. Finalmente te voy a decir algo. Este fenómeno que estamos nosotros percibiendo en la Ciudad de México, porque estamos aquí en la Ciudad de México, digo, yo hacía una comparativa y decía, ok, la Ciudad de México no está preparada para estos calores arriba de 33 grados, 35, llegamos hasta 36, rompimos récord, me parece que llegamos a 36 grados centígrados. La Ciudad de México no está preparada para eso, ¿por qué?
Pues si te vas a la mejor a Baja California Sur, ahí hay aire acondicionado, las oficinas tienen aire acondicionado. Igual si te vas a Cancún, el hotel siempre se va a estar aire acondicionado. X situación. México no está, la Ciudad de México no está preparado por eso. Pero entonces la pregunta, que me salgo un poquito de la escaleta, pero te hago esta pregunta y te digo, todos estos aires acondicionados con los que vive Estados Unidos, cuando es invierno la calefacción y cuando es calor el aire acondicionado, como otros países muy desarrollados, ¿realmente están permeando en nuestro cambio climático? Híjole, la respuesta es sí, porque ¿de dónde obtenemos la electricidad? Pues todavía de muchos lados, todavía de lo que es el petróleo y el carbón, Claro. que afectan más este carbono, ¿no? O sea, Ujú. el CO2. Hay ya otras alternativas más susceptibles, más amigables con el ambiente, como la energía eólica, la energía solar. Ya hay muchas opciones, pero todavía creo transitar nosotros como país hasta allá va a tardar un poquito de tiempo. No imposible, pero todavía va a tardar un poquito de tiempo en transitar nuestra energía sustentable, pero sí, creo que es un buen factor. De hecho, hubo noticias, ¿no? En las olas de calor, que muchas partes de la Ciudad de México se quedaron sin energía por unos instantes, por unas horas. Porque todos prendíamos el ventilador, ¿no? A la misma Así hora. es. O sea, yo estuve durmiendo con el ventilador en tu casa, Carla, Gracias. hasta las 5 o 6 de la mañana todos los días. Era insoportable el calor. Sí, y bueno, no fue el único caso, yo también estuve en esa situación. Y aquí pues es donde nos damos cuenta que justamente no tenemos la misma, o sea, no estábamos preparados. No tenemos la porque misma infraestructura. jamás Ujú. pasaba. Sí, claro. Sí, sí teníamos años pasados de que decíamos, oye, estas 2 semanas cómo ha hecho de calor, ¿no? Y la tercera semana bajaba y ya te tranquilizabas. Pero hoy no fue ni 1 ni 2 semanas, Carla. Fueron meses que estuvimos sufriendo con esta oleada de calor muy intensa. Así Sí. es. Adelante, ahí, por favor. Fíjate, Carla, vamos a tocar el tema de que en este hablar del cambio climático siempre se generan falacias, malas interpretaciones, sesgos, y por ahora se habla de que hay mitos, ¿no? Sobre el calentamiento global. Se mencionaban 7 mitos, ¿no? Pues sí, te los comento muy rapidísimo. Creo que me ha pasado muy seguido el primero con personajes de internet. Los escribí porque no me voy a acordar de todos, entonces te los quiero decir bien. La postura del proceso natural. Esta que consta, pues que es un proceso que, así como la Tierra pasó de la glaciación a lo que es ahora, Claro. pues es un proceso natural. Bueno, es uno de los mitos, pues, más grandes que tenemos, porque sí es un proceso natural, pero el cómo estamos viviendo nuestra vida lo está acelerando un poquito. El clásico que decimos, no pasa nada, esto es natural, sí. es natural. Y ahorita, ¿qué tal? No pasa nada, nada más hace un montón de calor en la mañana y en la tarde nos llueve a mares. Ujú. La número 2, pues, sería la postura negacionista. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el calentamiento es un invento. Ok. O sea, es un invento porque dicen, pues no hay, o sea. El 3, pues, sería el cambio climático tiene como funcionamiento el consumo del hedonismo, o sea que digamos que somos que por nuestros actos de comprar y de tener cosas, pues ya estamos apoyando, ¿no? A que el calentamiento global haga esto. La otra sería por la pobreza. Muchos dicen que la gente que es pobre pues no tiene los recursos suficientes como para comprar cosas que no dañen al medio ambiente. Entonces por ahí va el problema, ¿no? Que la pobreza, el que es pobre y no puede comprar cosas que le hagan tan bien al planeta, pues por eso estamos como estamos. Un mito realmente muy... Muy vago. Y absurdo. Otro, la sobrepoblación. Este es uno, creo que de los más polémicos que hay. De que dicen, no, es que si seguimos siendo más, vamos a tener más sobrecalentamiento y vamos a estar peor. Hay gente que niega, por ejemplo, la sobrepoblación. Hay gente que dice, no, en realidad no estamos sobrepoblados. Lo que sabemos es que estamos súper concentrados en ciudades y por eso se ve esta sobrepoblación. Te digo que este tema de sobrepoblación es todo un dilema entre falacias, lagunas. Bueno, pero ahí tendríamos que entonces tener en cuenta, mi querido Nain, ahí tendríamos que tener que no todas las ciudades
Por ejemplo, en México, ¿cuántas ciudades importantes son? Importantes son 3, es Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Luego de ahí podríamos desprender otras 10 ciudades importantes en otro nivel, un nivel más abajo, y de ahí párale. La gente que nació Tabasco, Chiapas. en Tapachula, Chiapas, sabe que es muy reducido, Claro. ¿no? La gente Ujú. que nació en San Cristóbal, que me encanta San Cristóbal de las Casas, sabe que de ahí no vas a salir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Migrar a una ciudad donde tengas tus posibilidades de crecer económicamente. Entonces, a lo mejor sí hay una sobrepoblación en ese sentido, y la sobrepoblación se ve de que nos va a faltar el agua. Ahí sí estoy de acuerdo, ¿no? O sea, si una ciudad está diseñada solo para 100,000 habitantes y de repente viven 300,000, pues entonces el agua que te correspondía a ti, Carla, ya la vas a tener que dividir entre Con tantas más personas. personas. En los Claro. 60 hubo una película que se llamó Soylent Green con Charles Heston. Con Charles Heston, sí, Y lo esta recuerdo. película sí te Sí. hablaba de que Nueva York tenía, bueno, la población de Nueva York actual a la de la película era más grande la película, creo que era el triple, pero te decía que ya vivían billones de habitantes en Nueva York. Sí, Y te era muestra- futurista la película. Ajá, y esto surge a raíz de que en los 70s vino la crisis de petróleo. Pero entonces esta película habla de esta temática, de cómo con la sobrepoblación marcaba esa misma premura que acabas de mencionar, de que los recursos bajan al grado que solo se alimentaban de unas galletas. Y entonces ya ahí si quieren saber cuál era el gran final, Véanla. véanlas. Se llama Una- Soylent Green o Cuando el destino nos alcance. Cuando el destino nos alcance, una película muy polémica de los 70s, ¿verdad? Sí, Ajá, sí, como dice 73. 73, que fue muy difícil de entender en aquella época porque obviamente el futurismo no se plasmaba, no se veía así. Y la película es muy buena, ya la recordé, y sí lo comentamos en casa después. Imagínate cómo vas a acabar, ¿no? Véanla, Ah, es muy caray. buena. Y por último, pues tenemos la modernidad y el hombre, que por la modernidad estamos en cambio climático y que el hombre es el causante, ¿no? Como a veces lo pintan algunos dibujitos, que si exterminas al hombre de la tierra va a estar bien. Pero no, O sea, acabas con la raíz, ¿no? así es, se cortas de una vez el problema de raíz. ¿Para qué te peleas? Pero no, estos también son unos grandes mitos que ahorita pues vamos a estar checando más a fondo. ¿Cómo ves, Nain? Que es lo que le llamaban ecofascismo, ¿no? O sea, de ver al ser humano como virus, estas polémicas, porque si no es que el sistema económico, ¿no? Que arraiga, como dices tú, el consumismo, serían las industrias, y no hay ese sistema de reciclaje. Entonces siempre dicen, entonces las poblaciones, ahorita lo acabamos de mencionar, hay 3 megaciudades en México, ponle 10 ciudades, y los demás son poblados en México. Claro, donde la economía es muy reducida y las oportunidades Aún obviamente son escasas para los pobladores. Exacto, y ahí vamos a ponerlos de esta premura, ¿no? ¿Vas a condenar a poblaciones pequeñas por lo que hacen 13 ciudades? O sea, ese sería el dilema. Yo lo veo en el trabajo, Carla, yo lo veo en el trabajo. Muchos maestros que están a través del UCICAM, de la plataforma del UCICAM, buscan quedarse en el Estado de México para trabajar cuando provienen de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, cuando vienen de Michoacán, de la Sierra de Michoacán, cuando vienen inclusive hasta de más arriba del norte, buscan quedarse en el Estado de México porque creen que las oportunidades están más en el Estado de México. Ya no se diga en la Ciudad de México porque No. aquí está cero, ¿no? La oportunidad de ingresar a una plaza base en la Ciudad de México es muy reducida, pero en el Estado de México, que se da mucho, todos buscan para acá y inclusive dejan a la familia allá porque no se pueden venir con toda la familia. Se queda la familia allá. Pero bueno, ok. Ya hemos platicado mitos y yo te quisiera preguntar, Carla, algunas causas ya nos las has dicho. Quisiera que platicáramos acerca de las causas del calentamiento global y ahí va a implicar mucho de los malos manejos que tenemos como seres humanos. Y ahí me pueden cuestionar 1000 cosas, me van a cuestionar. Una de ellas mi hermana, ¿no? Que me dice, no, es que tenemos que cuidar el agua. Sí, sí, tenemos que cuidar el agua, pero eso no significa que tampoco, o sea, vamos a dejar de utilizar agua. Eso es inequívoco, ¿no? O sea, yo creo que el que te lleve a cuidar el agua no significa que por cuidar el agua, entonces uso unicel, uso plástico, porque así evito lavar un plato, porque finalmente el unicel y el plástico es contaminación. Claro. Oh, y luego son de los peores. Todavía no hay un buen sistema de reciclaje para el unicel. Claro. Platícanos por favor de esto. Pues en esta parte
¿cómo te lo explico? A ver. Pues tenemos que sí, no porque ahorita tengamos sequía y eso significa que pues me voy a dejar de bañar, ¿verdad? Una semana para ahorrar agua porque soy muy eco-friendly. Ah, caray. Pues no, ¿verdad? No, aquí nos referimos más que nada a ese uso consciente. Consciente, uso consciente. Así es. Ujú. Más no que no lo usemos o que digamos, no voy a lavar mis trastes toda la semana porque voy a desperdiciar agua. No, claro que no. Estos desperdicios de agua son como cuando uno deja abierta la llave y no está haciendo nada. Utilizada. Ujú. Así es, eso sí ya sería ese uso no racional que tendríamos con el agua. Pero para ponerle un poquito de sazón a esto, tenemos muchas alternativas que podríamos hacer. Si bien ya lo mencionamos, cada vez somos más en la ciudad, en el Estado de México, que no tenemos infraestructura para solventar todas las necesidades que hay en la población. Si bien podemos implementar la captación de agua de lluvia. Claro. Ahorita con estas lluvias, ya tuviéramos todo el lago de Texcoco lleno otra vez, si lo pudiéramos recolectar. Hablamos ya de varias estrategias que se pudiesen ocupar, pero en consecuencias está esa parte donde no es que no la uses, sino es usarla cuando realmente se necesita, ya para otros fines y demás. Por ejemplo, tenemos los ejemplos más típicos, que sería lo del carro, ¿no? ¿Con qué lavas tu carro? Ujú. Con manguera, con cubeta. Claro. No está mal hacerlo. Lo que está mal es pues ya desperdiciar, ¿no? Que por ejemplo, de repente te entró una llamada y tú acá con tu manguera, sí, espérame tantito, déjate solucionar el problema que tenemos. Hay que ser conscientes de esa parte. Yo creo que el uso no está mal, como ya lo mencioné. Simplemente es el cómo lo destinas. ¿Tú qué crees, Nay? Pues fíjate, ahorita que hablabas de eso, hay dos cosas que estaba visualizando. La primera, que siempre se le echa la culpa a la ciudadanía, pero nadie ve las industrias. O sea, tan solo para hacer una cerveza, un refresco, se necesita como 30 o 40 o 50 litros solo para hacer un pequeño... Así es, 1 litro. Una lata, ¿no? De cerveza, una lata de refresco. Y hay otra cosa, ¿no? Que también estaba viendo. Pero la gente siempre se va contra... Es que la gente, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar, mejor una persona desperdiciaría 500 litros de agua, ¿no? En un mes. Vamos a ponerlo así. Pero las industrias ya son toneladas de agua. De agua. O sea... Y es que siempre es esta parte, ¿no? De que solo vemos la cuestión de la gente y nadie ve hacia las industrias. Y eso pasó en Monterrey. O sea, Monterrey estaba en una sequía y en cambio las cerveceras y refresqueras, Seguían produciendo. sus pipas. Sí, lo dijimos, ¿no? O sea, cuando nosotros hemos vivido una escasez de agua tremenda en el Estado de México y en la misma Ciudad de México se ha vivido una escasez tremenda de agua, yo nunca vi pronunciándose al CEO de FEMSA o al CEO de PepsiCo diciendo ya no voy a vender mi producto porque ya no tengo agua. Ellos jamás, ellos tienen un contrato que el gobierno les estableció hace muchos años y que les da la posibilidad de tener siempre agua. Así Sí. es. Tienes muy buena razón ahí se me pasó comentarlo, pero sí, si bien a veces se culpa a la ciudadanía por no cuidar el ambiente, Ajá. por no lavarse los dientes con un vaso de agua. O el que tira la basura. Pero, por ejemplo, yo lo veo en mi cotidianidad. Por ejemplo, te dicen, separa la basura. Y tú ves los camiones de basuras del gobierno. Te las reciben juntas y Ajá. la avientan y tú, Entonces, ¿para qué la...? Nunca, es una cadena. nunca pasa un camión de orgánica y Ajá. nunca pasa un camión de inorgánica. Algún tiempo, Carla, en la Ciudad de México se pretendió hacer eso. Creo que no les funcionó. Pasaba, yo recuerdo que estaba yo aquí en la Ciudad de México viviendo, pasaba cierto día el orgánico y cierto día el inorgánico, ¿sí? Pero finalmente creo que el programa no les surtió y tampoco nosotros somos tan responsables como para separar, ¿no? Esa es parte también de esta problemática que hay. Y yo aquí quisiera hacerte un paréntesis, Carla. Se dice que la infraestructura de la Ciudad de México y del Estado de México, desgraciadamente, los que están en el gobierno, pues siempre hemos sufrido por parte de ellos de una corrupción tremenda. Vemos avenidas completamente deshechas,
vemos colonias, muchas de ellas que no tienen ni 10 años y ya el pavimento está completamente destrozado, ¿no? Y cuando hacen una reparación, pues solo dura pues unos meses, porque al otro año ya está igual, Ya lo está mismo. igual. Esta tecnología que se ha implementado en el Metrobús, mi querida Carla, del pavimento hidráulico, esa es una tecnología que nos podría ayudar para que vuelva a los mantos acuíferos todo lo que llueve y se pueda reutilizar, porque esa es una de las situaciones que yo siempre he dicho. El agua tendría que regresar, tiene que De tener un donde, proceso, claro. ¿no? Tiene que tener un proceso para El poder ciclo del ser- agua. el ciclo del agua, el ciclo del agua. ¿Y por qué muchas veces esa agua ya no regresa? Precisamente porque termina en lugares en donde ya no va a poder llegar a estos mantos acuíferos, ¿sí? Pues si bien es una gran opción, como justo lo mencionabas, porque justamente el agua pues tiene que regresar de algún lugar de donde estaba, de donde la sacamos. Claro, Y esa es una estrategia muy buena, porque se filtra en los suelos y de los suelos pues hace su final de recorrido, ¿no? Y vuelve a hacer su ciclo. claro. Fíjate que yo tuve una experiencia la primera vez que viajé a Chiapas, hace muchos años, la primera vez que viajé. Me tocó, bajé del avión y a las 2 horas se cayó el cielo así tremendo, ¿no? Es la primera vez que yo había aterrizado en Tuxtla Gutiérrez y yo impactado me quedé viendo hacia el cielo y dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿No? Esto es un mega aguacero, ¿no? Así es. Y yo dije, no, pues mañana esto no va a estar inhabitable, no se va a poder circular. No, Carla, al otro día todo estaba seco. Es la maravilla de Chiapas, ¿no? Todo lo absorbe y lo vuelve a generar, Por eso ciudades como Chiapas, estados como Chiapas, Tabasco, mismo Quintana Roo, tienen tanta vegetación porque se vuelve a utilizar. Hemos dejado de producir mal concreto, ajá, y la misma tierra se chupa el agua para hacer el proceso que estamos hablando, Nain. De eso se trata. Justamente, y ahí diste un punto clave, ¿no? Ya vimos que el mito de la modernidad es falso. ¿Por qué? Porque podemos crear o innovar con tecnologías como lo del pavimento, Claro, que nos funcionan a nosotros porque tenemos carreteras secas, no inseguras, como últimamente todos los accidentes que han pasado en las lluvias, y se permite también que se vuelva a regenerar su ciclo, ¿no? De la tierra, del agua. es importante la regeneración del ciclo. Y es que si te das cuenta desde el pasado, yo me acuerdo que desde niño te enseñaban, ¿no? Ciudades malas porque hay concreto y campo bueno porque Así. todo esto, ¿no? Pero si te das cuenta en la historia de la humanidad, te voy a poner caso de dos civilizaciones, Babilonia y los mayas. Hay pruebas de que, por ejemplo, los mayas se desapareció la civilización o los olmecas por la cuestión de que devastaron esa zona. Igual los babilónicos, ¿no? Babilónicos hicieron sus famosas jardines colgantes y ahorita ves un desierto Irak. Claro. Pero si ves los registros de esa época, era civilización de ciudades con jardines colgantes. O sea, la humanidad ha tenido estos retos desde hace años atrás, ¿no? O ve el antiguo Egipto, o sea, tú ves las imágenes del Cairo y ves desierto, ¿no? O sea, ves las ciudades de Egipto, pero dices, ¿cómo esas civilizaciones Pudieron tener vida. Claro. o sea, el mismo Emiratos Árabes, o sea, son desiertos enormes y ahorita son una potencia económica, tienen a super Dubái. ciudades, Dubái, exactamente, tienen hasta, creo que jaguares de mascota, ¿no? Pero ve cómo es esa parte que tú dices, ¿no? Que en el siglo XX se enseñaba, ¿no? Ciudades son malas para el medio ambiente y campo es bueno porque es lo natural, orgánico, ¿no? Así Que es. de aquí también surge varias polémicas, porque si se usa alimentos transgénicos, se usan alimentos naturales, o sea, porque también por ahí va esa parte de la modernidad, ¿no? De los avances científicos en lo transgénico, ¿no? Dicen, no, transgénico es malo por esto, no, transgénico es bueno por esto. Y te das cuenta cómo se maneja estas ramas de posturas que va generando, como tú dices, ese mito de la modernidad. Justamente, y aquí volvemos a lo mismo. El producir alimentos porque somos más personas, pues eso no es malo. De hecho, ya se prevé que para el 2050 vamos a tener un aumento. Ahorita somos 10 millones y cachito. Para el 2050 vamos a subir, creo que vamos a decir 15,000 millones, algo así. Entonces, 15,000 millones de personas. de personas. Ujú.
Entonces se prevé o ya se está contemplando en gobiernos y demás estrategias para alimentar a Claro. toda la población. Si bien dicen, es que cómo le vamos a hacer porque vamos a consumir más agua, es el sector, el agrario, el que consume el 70% del agua que tenemos nosotros. Una vaca, ¿cuánto tienen que tomar de agua para poder producir? O sea, es Bastante. sí. Y luego sus residuos que se convierten en grandes contaminantes del CO2, del carbono, del dióxido de carbono. Ujú. Creo que en Australia hicieron una política de que iban a hacer multas a granjeros por la flatulencia de las vacas. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Osteopatía deportiva, terapeuta físico para la salud. La señora Tania Moedano nos está esperando en el 50 20 45 51 70, mi querido Naín, porque si tienes un problema muscular como el que estoy presentando en la espalda y hombros, la señora Tania Moedano y su sistema terapéutico físico, perfecto. 50 20 45 51 70. Gracias, Tania. Un abrazo y un beso a mi querida Tania. Morgan Liz, tratamiento capilar intensivo a base de queratina, ventas al 55 19 49 60 00. Créanme, un buen tratamiento de queratina para nuestro cabello. Gracias, mi querido amigo de Morgan Liz. Y venta, armado y reparación en todo tipo de cables, Gaenza Profesional, electrónicagaenza.com. Estamos ubicados en 2 lugares de la República Mexicana, específicamente en el centro histórico, hablando del centro histórico, en República de Uruguay y en República del Salvador. En El Salvador en el local 26, interior Z1, y en Uruguay en una plaza que cruza de calle a calle en el número 23, locales 214 y 35, los mejores cables de audio y video con Rafita Gaenza. Gracias, Rafa, nuestros patrocinadores de Adeptomanía. Hoy estamos platicando acerca de las causas y efectos del cambio climático. Por ahí tienes unas preguntas, mi querido Naín. Sí, claro. Vamos a saltarnos de esta parte de las políticas nacionales e internacionales, ¿no? Y entre ellas el famoso Tratado de París, la Agenda 2030, cómo varios gobiernos y personajes políticos han hecho polémicas, ¿no? Y cómo se dan estos mitos de los que hablamos y cómo influye en el desarrollo de políticas sociales y económicas. Pues mira, eso está bien interesante. ¿Se acuerdan que antes teníamos los acuerdos del milenio? ¿Cómo se llamaban? No lo recuerdo, pero adelante. Ok, bueno, en esta parte pues eran igual como algunos acuerdos que habían quedado de hacer todos los países del mundo para poder mitigar los efectos del cambio climático, o al menos no llegar al extremo, ¿no? Que hace un ratillo estaban en sobrepasar los 1.5 grados. Ahorita pues ya lo sobrepasamos, pero no pasa nada, estamos igual haciendo la barrerita de no sobrepasar los 2 grados centígrados. Y todas estas reflexiones se dan con el cambio climático, pero me gusta mucho esta parte que se aunan a las necesidades de la sociedad, porque como bien ya lo mencionamos, el cambio climático pues no viene solo, ¿no? Viene acompañado de muchas otras cosas, como por ejemplo lo que es la igualdad de género. Muchas veces cuando no tenemos agua, una mujer dice, bueno, ¿y cómo yo voy a llevar mi higiene en mis días de menstruación o en cosas que yo necesito si no tengo agua? Eso hace que no se tenga ese derecho, ¿no? O sea, a tener una salud, una salud saludable, iba a decir. ¿Se entiende? Se entiende. Es como mundo mundial. ¿Por qué? Porque pues en esta parte están atentando con derechos por los cuales debemos tener, que están marcados en una hojita, en un libro que se llama la Constitución. Claro. Y pues estos casos son muy buenos porque dan a conocer todo lo que la sociedad necesita. No simplemente como hay cambio climático vamos a ir a plantar árboles y se va a acabar. Y ya. No, está inmerso en muchas cosas, en que tengamos un trabajo digno. Como antes me platicaban mis papás, mis abuelos, que se hacían 30 minutos, 1 hora para llegar a su trabajo. Ahorita, ¿cuánto tiempo tardamos en trasladarnos? 2 horas. Se está tardando la gente en promedio, y hay gente que llega a tardar 3 horas y media para ir de su domicilio hacia su trabajo. Así es. Entonces, todas estas cuestiones van arraigadas con el cambio climático, aunque... Curioso la comparativa que haces, Carla.
nunca nos podemos imaginar ese tipo de situaciones. A pesar de que ahorita tocabas el tema de higiene de la mujer en esta época contemporánea, el otro día veía yo en TikTok, veía precisamente la higiene de la mujer en tiempos de los reyes y las reinas y todo ese rollo. A pesar de que había tanta agua, su cuidado higiénico no era como el de hoy, pero para nada, y entonces ahí no podían quejarse de que no había agua. Justamente, ahí ya pues hablamos a veces de costumbres y tradiciones, si bien ahí lo mencionaba con los mayas y europeos, vamos a ponerlo en esta parte, teníamos un sistema de limpieza que hasta 2-3 veces al día nos bañábamos, teníamos el temazcal, Claro. donde ese era como un baño profundo, ¿no? Vaporcito y todo. Y los europeos llegaron y así como que decían, ay, estos chavos no conocen el agua. Pero son creo que costumbres, ¿no? Que se tienen de la época también. Porque aquí pues les enseñamos a que olieran rico a florecitas, no sé. Es diferente, ¿no? Así es. Pero sí, en esta parte tenemos el caso de habitantes de África. Hay por ahí un documental, se los voy a pasar, del Congo, donde les hace falta el agua que uno se queda impactado, ¿no? Por cómo llevan su día a día, de cómo se bañan, pues tienen una cubetita chiquita y pues con eso, con un trapito y más o menos. ¿Cómo toman agua? Pues tienen que hervir su agua en un pocito y con qué la hierven, pues agarran un estiércol de vaca seco y eso es lo que es su combustible. Su combustible. Ujú. Yo recuerdo cuando mi papá era joven, estaba recién casado, mi madre y ella y él le hacían una manda y viajaban de La Piedad, Michoacán a San Juan de los Lagos. Y dice que durante el trayecto, para calentar la comida, agarraban el estiércol de vaca. Ujú. Y entonces ya lo ponían y arriba ponían un comal, Nain. Y entonces ya calentaban sus tortillas y su comida, porque se aventaban creo que 2 días caminando de Michoacán hacia Guanajuato, algo así. Pero era el estiércol el que era su combustible. Parece gracioso, pero justamente ahí son algunas de las oportunidades que podemos tomar, si bien ya lo habían mencionado ustedes, es como desde antes ya teníamos las respuestas, ¿no? De que con lo que teníamos podíamos hacer varias cosas. Y ahora nos preocupamos mucho de, ay, es que ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que innovar, biotecnología, avanzar, ¿no? Cuando las prácticas de antes estaban ahí y les resultaba muy bien. Ok, tenemos que regresar a lo mejor a la practicidad y a lo básico. Ajá. Siempre regresar a lo básico es importante para poder avanzar. Ese es en materia de nosotros. Ahora, me hablabas de la Agenda 2030 y políticas nacionales e internacionales con acuerdos internacionales. ¿Qué es rápidamente, qué es lo que consideras que se ha hecho más importante entre las naciones para poder combatir este cambio climático? Pues yo creo que justamente son estos acuerdos, estas conferencias que se han hecho, como en las cumbres climáticas, que se hacen a nivel regional, nacional y luego mundial. La última que acaba de pasar fue en Dubái, justamente se reunieron ahí para platicar. Y estos foros se me hacen interesantes porque desde sus naciones nos cuentan sus experiencias, así como ahorita. Pues ¿qué crees que en mi casa me han contado que antes el cultivo del maíz pues se le pone calabaza para que la hoja de la calabaza haga que el agua que hay en el suelo no se evapore tan pronto, y el frijol le brinda no me acuerdo qué sustancia le brinda a la tierra para que el maíz crezca fuerte y rápido. Okay, sin necesidad de utilizar otros productos. Así es. Entonces todas este cambio de diálogos pueden hacer que nosotros tomemos estrategias desde el punto de vista de innovar. Por ejemplo, está lo que es usar drones para checar cómo van los cultivos, si les falta agua, o sea, todas las medidas que deben de tener, lo puede checar un dron, ya sin la necesidad de que la persona esté diario pasando por todo esto. En películas hemos visto los sistemas de riego que se utilizan hoy en día gota por gota, que eso es increíble, ¿no? Yo siento que debe ser muy caro, pero que es algo increíble. No se necesita a lo mejor el flujo de agua en cantidades irracionales, sino que esté permeando una gota para que no se quede completamente seco la siembra.
esa también es una de las muy buenas propuestas que se han hecho en estas conferencias, también sobre muchos temas, ¿no? Porque la agenda 2030 de los ODS, pues es larguísima. Son 17 objetivos en total y pues hay un montón. A considerar en tu punto de vista como activista que eres y seguidora de todo de este tema tan interesante, yo te preguntaría, Holanda, que no es Holanda, es Países Bajos, porque desde hace 2 o 3 años ya dejaron de llamarse Holanda. Países Bajos sería el país que más se ha preocupado por tratar de erradicar el uso de combustibles fósiles en sus transportaciones. Y realmente, ¿crees que Holanda nos está poniendo una muestra de lo que debe de ser? Pues yo creo que sí, siempre pues han estado a la vanguardia desde tiempos históricos. Empezaron las revoluciones, ¿no? Industriales y todo esto. Ellos estaban a la cabeza. Entonces, en este lado donde ya dicen, ok, ya me di cuenta que lo que estoy haciendo no está mal, pero vamos a hacerlo de una manera mejor. Sí. La perfección es pruebo, checo y mejoro. Así es. O sea, Adelante, que Nay. prueba y error. Prueba y error. Yo también iba a comentar 2 situaciones. Una, que no sé si alguien se dio cuenta que y de hecho ya hay reportes de estudios, que cuando fue el confinamiento 2020 bajaron las emisiones. Y curiosamente lo que es 2021 y parte del 20, yo me acuerdo que el clima no era tan extremo, ¿no? Y yo recuerdo que ya cuando empezaron las actividades, ya cuando la gente empezó a salir, conciertos, fiestas, de repente se viene esta ola de calor. O sea, yo sí sentí el impacto, como después de que la gente ya salió del confinamiento, o sea, volvieron a hacer las actividades. Yo de repente sentí esta ola de calor. Y lo otro es que hay 2 películas que hablaban de este tema, ¿no? Pero de una forma muy apocalíptica. La primera es Mad Max, cómo las sociedades se adaptaron, cómo las ciudades se volvieron hasta casi carroñeras. Y la otra película es Interestelar. Pues ya lo ponen un punto más científico, ¿no? Ya ponen la Tierra devastada, ya no tiene posibilidad de vida. Dice, ya nuestra alternativa es salir, buscar. Pero es interesante cómo en estas 2 distopías la humanidad tiene esta capacidad de proyectarse a futuro y decir, oye, podemos tener estas problemáticas con estas nuevas tecnologías y lo que mencionabas de Países Bajos, ¿no? Puede ser perfecto, pero hay que buscarle mejorar. Pero yo siento que la gente, como no nos ponemos a reflexionar a diario, pasamos estos detallitos. Y yo lo vi, por ejemplo, en el confinamiento, hasta se veían más las estrellas, el clima era más rico. Bueno, había menos movilidad porque Así estábamos es. confinados y obviamente había Trabajito menos en casa. trabajito de casa, menos movilidad, los carros no se utilizaban tanto teníamos prohibido, los que nos gustaba correr, o sea, los que yo practicaba correr, me venía casi a escondidas para acá para venir a correr. Eso ayudó para que entonces no hubiera esto. Pero siendo sinceros, yo creo que el aumento de temperatura, Carla, yo creo que lo venimos resintiendo. Yo, desde mi punto de vista, del 2014 para acá, creo que sí se ha visto un incremento muy cañón. Gradual. hecho, sí. Gradual. Ajá. Hay un reporte de la ONU que dice que entre 2011 y el 2020 fue la década más calurosa Que se había Sí. visto en la historia. Sí. Ahí les dejo un datito, lo investigan porque es un informe bien largo, pero busquen el resumen del IPCC. IPCC. IPCC, ajá. IPCC. Son Ok. los informes que dan a nivel nacional sobre cómo vamos, ¿no? ¿Dónde estamos, cómo vamos y hacia dónde queremos ir? Ahí en ese informe pues van a encontrar muchos datillos de cuántos grados hemos aumentado y por qué. Ahí viene la parte resumida porque es un informe algo extenso. Nos vamos a saltar un poquito la escaleta, Miguel, porque ya estamos a 5 minutos de cerrar el Ujú. programa. Y yo te quisiera preguntar, Carla, ¿qué acciones podemos hacer la comunidad que pueda aportar? O sea, desde tu punto de vista como activista, como joven que eres y emprendedora, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues te voy a dar 3. La primera es economía circular. Yo sé que es un tema bastante nuevo, Ujú. tal vez para otra ocasión, pero ¿en qué consta? En hacer lo mismo que nos enseñaron en la escuela, reducir, reusar, reciclar. Ok. Esto parte nos va a permitir tener un ingreso por nosotros separar nuestros residuos desde casita, ¿no? Todo lo que tenemos en casa lo aprovechemos, le saquemos el máximo y todavía
pues nos dan un dinerito por eso. Tal vez no sea mucho. Economía circular. Así es. Ok, perfecto. El segundo, si somos de campo o conocemos a alguien que todavía haga esta labor del urbanismo, intégrenlo, ayúdenle a que haga contactos con las mismas empresas, como bien ya lo mencionaban ahí, Enrique, de que si tenemos cervecerías y eso que se llevan la mayor parte del agua y yo necesito agua para mis cultivos, hablen con el municipio, hagan estrategias, hagan alianzas, eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque de toda esta agua que va a salir de empresas se puede hacer una planta, me imagino, de agua que se me fue el nombre ahorita, que la potabiliza, vamos a decirlo así, Ujú. y esa misma agua puede servir para los riegos. Ok. Entonces, esa es la otra. Muchas alianzas. Si tienen a alguien, conocen a alguien que necesita como un apoyo, pues alíense. Y la tercera, pues que desde nuestra trinchera, desde nuestra casa, desde nuestro trabajo, siempre podemos inculcar esa conciencia desde algo muy pequeño. Por ejemplo, ahorita lo mencionábamos del estrés. ¿Quién podría mencionar que el estrés del cambio climático, que lo produciera el cambio climático? Sí, sí tiene una relación, definitivamente sí debe tener una relación por ahí. Entonces, desde esas pequeñas prácticas podemos empezar a generar un cambio, desde uno mismo, viendo qué deficiencias tenemos y cómo las podemos solucionar. Ok. Resúmenes, mi querido Nain, me quedo con lo que me platicabas, ¿no? O sea, me critican porque desperdicio el agua en la casa, o me critican porque no lavo los trastes, porque soy ecológico y no lavo los trastes y tengo un montón de trastes ahí. No, el agua se tiene que utilizar, como tú dices, de forma concienzuda, Así es. consciente de lo que estoy haciendo. Pero también es cierto que si todos los fines de semana me voy a embriagar y consumo tantos litros de cerveza, también estoy dañando al cambio climático, ¿no? Sí. Pues ahí sí, consuman con precaución, Con con moderación. moderación. Con moderación, ¿no? Así Porque es. finalmente hablaban ahí precisamente de cómo las industrias cerveceras tienen acaparados completamente El agua. el agua, ¿no? Y sí, Las refresqueras también. por ahí Las un dato refrescas. que tengo es para 1 litro de leche se requieren 10 de agua. 10 y de agua. uno diría leche, pues es leche, ¿no? O sea, si la leche sale no es cierto. así es. Todo el proceso que se necesita. Sí, así es que cuando hablemos de que si algunos somos descuidados y dejé la llave abierta, también hablemos de lo que estoy consumiendo y cuánto se está generando por consumir eso que tanto me gusta. Que no está mal, pero aquí hay que ser conscientes que para eso se gastó mucha agua. Así es. Y la reflexión que yo les compartiría es que entendamos y cómo se generan todos esos procesos, que realmente a veces sí caemos en esta parte hedonista, ¿no? De que todo queremos sentir la vida solo en placeres, pero estos placeres vamos a la playa, vamos al antro, pero no nos damos cuenta de la huella ecológica. O sea, de esta huella ecológica. Todos quieren ir a la playa, sentirse bien, pero ¿quién se preocupa por la calidad de la vida de las playas? Ujú. O sea, ya pasó en Acapulco, ¿no? O sea, todos se tomaron su foto en Acapulco y ya tuvo un éxito en la vida y de repente viene su huracán y destroza todo, ¿no? Yo creo que hay que ser conscientes, ¿no? De esta parte y sobre todo no asumir nada y cuestionar todo, ¿eh? Porque en esto muchos no se cuestionan y simplemente lo asumen. Barramos nuestras coladeras, cerca de las coladeras también es un Es buen un tema, muy buen ¿no? tema. Y más Sí. ahorita. Más ahorita que hay lluvias, ¿verdad? Sí. Más que ahorita. Muchas de las inundaciones son provocadas por nosotros por el descuido que tenemos de tirar la basura simple y sencillamente. Ahí No está la pasa basura, nada. no pasa nada, ¿no? ¿Cuál es el problema, no? Aunado a la corrupción de nuestras autoridades. También. Ahí Estás- es otro tema muy grande, pero tú ya lo dijiste. Tenemos que ser personas informadas, consumidores conscientes Conscientes. y pues más que nada estar al pendiente, ¿no? De que si algo no nos parece o queremos algo, decirlo, Sí. no callarlo. Yo cerraría, el otro día vi una tarja que me llamó mucho la atención. Son caras, pero, por ejemplo, colocas el vaso al revés, con la boca hacia abajo, y lo que hace es aventarle a presión un chorrito de agua y lo enjuaga rápidamente. Ese tipo de cosas las tenemos que tener. Y acabo de comprar el otro día, chachareando en el centro, compré una mini Karcher
Ujú. que la conectas al bote del agua. Ah, perfecto. Ajá, y con eso, ¿sabes qué la ve? La ve la cocina. Con un bote de agua la ve la cocina. Paredes y todo lo la ve con un bote de agua. Porque la presión que sale de la Karcher no es como una Karcher profesional de 3,000, 4,000 pesos, pero es una Karcher que te quita bien el cochambre de la cocina y le lavas con jaboncito y todo y terminas haciendo ese tipo de acciones utilizando la tecnología. Es lo que debemos hacer los humanos. Sí, me parece, estoy de acuerdo. ¿Ok? Bueno. Pues ya estamos terminando el programa. Muchísimas gracias, mi querido Benja. Carla, como siempre es un placer tenerte aquí en el estudio, la verdad. Gente tan talentosa y tan joven, con un futuro muy prometedor que tienes. Muchas gracias. Te veo en unos años con proyectos súper interesantes. Gracias, Nain. Gracias por todo esto. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por estar en Autonomía. Te vemos pronto. ¿Vale? Un aplauso. Yo les recuerdo que el día de mañana tenemos fútbol, mi querido Nain. Yo sé que no eres muy fanático del fútbol, pero el día de mañana toda mi familia sabe que estoy modo Europa, modo Copa América. Mañana son las finales. Inglaterra va a hacer historia el día de mañana y le va a ganar a España. Y por la tarde Argentina, aunque no lo quieran, todos los que odian a Argentina, va a ser bicampeón de la Copa América. Yo soy Enrique Escárcega y nos vemos en la próxima. Gracias. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.